La moda cambia según las épocas y la geografía, pero de algo podemos estar seguros. La humanidad es coqueta desde siempre. Las personas se adornan con joyas, alhajas, pero la gran pregunta es, ¿qué opina la Torá al respecto? ¿Se pueden tener muchos aritos? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Qué hacemos con la cadenita que nos regalaron en el Bar Mitzvah? Sobre todo esto vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim, y como siempre les agradecemos por estar ahí, por escucharnos, por ser parte de este proyecto que de a poco va creciendo y aumentando en su audiencia, en su llegada, los comentarios que nos llegan, el feedback siempre es muy bueno, así que les agradecemos por todo eso. Si tienen algo para comentar, bienvenido sea, aprovechen los comentarios para hacerlo, tanto para mejorar como para pedir temas nuevos, lo que quieran que tratemos, bienvenido sea, escuchamos todas sus opiniones. Sí, suscríbanse, compártanlo y etcétera, etcétera. Sí, hagan su parte también, Dan. Tal cual. Y bueno, para empezar con lo que es, vamos a ver, como dijimos, joyas, alhajas, piercing, un montón de elementos que se usan para adornar el cuerpo, y estamos casi obligados a ver cuál es la primera cita a esta clase de artefactos en la Torá. Antes de arrancar, si se están preguntando, ¿por qué no hablaron de los tatuajes? Ya hicimos un episodio dedicado a los tatuajes, que pueden buscarlo, no sé si ahí arriba, ¿aparece ahí arriba? Vamos a ver si aparece acá arriba, hacer magia y aparece acá arriba, lo van a ver. Lo buscan ahí en los archivos del programa. Así es, tal cual, en la bitácora. Pueden en Google Final Abierto tatuajes y van a encontrar seguramente. Sí, bueno, entonces. Pero igual sepan que sí, tal cual, van a encontrar los de tatuajes, así que esperemos que aparezca el carrito acá arriba. No nos comprometemos, pero esperemos que así sea. Muy bien, ¿cuál es la primera vez que aparece en la Torá? Los adornos, los tatuajes, esta clase de cosas. Los tatuajes no, tatuajes dijimos, capítulo acá arriba. ¿Cuándo aparece por primera vez en la Torá los piercing, los adornos, las joyas? Y la primera referencia que aparece es cuando nuestro patriarca Abraham está buscando un shidduch para su hijo Yitzhak, quiere casarlo y manda como casamentero, como buscador como casa recompensas, el casa shidduchim, lo manda a su sirviente, a su empleado de confianza llamado Eliezer, y le dice, mira, las mujeres de este lugar no son buenas, quiero que vayas a tal lugar donde era mi familia, y luego encuentres una hija para una esposa para mi hijo. Sí. La cosa es que él va y dice, bueno, con las manos vacías no puedo ir, así que para convencer a la chica me voy a llevar elementos para regalarle cuando llego, a las padres, a la madre, a los hermanos, al hermano, a ella. Y la cosa es que, bueno, muchas peripecias, va hasta el lugar, de repente hace una prueba con Dios, quizás hablemos otro capítulo por otro tema, si uno puede apostarle a Dios cosas o hacerle desafíos a Dios. Es algo más tipo Shidduchim, pero... También el capítulo de Shidduchim se puede hacer, así que ambas cosas son opciones. Está anotando porque ambas cosas son opciones, tal cual, ambas cosas son opciones válidas. Entonces fue a buscar, sí. Entonces Eliezer fue a buscar una pareja para Yitzhak, y llega en donde estaba Rivka, que se convirtió en la matriarca, pero obviamente no iba con las manos vacías, como decía Johnny, y llega con un montón de regalos, y la Torá ahí describe que entre los regalos, porque también estaban los camellos y demás, había distintos tipos de joyas que le traían para la futura novia. Sí, la Torá dice que le trae un nezem y le trae 2 tzmidim. ¿Qué quiere decir cada cosa? Nezem se suele usar en la Torá para lo que es aritos o piercing, o qué quiere decir, ¿no? Ahí se usa para ambas cosas, para aritos tanto en la oreja, perforaciones de la oreja, o aritos en la nariz, y los comentaristas están la mayoría de acuerdo que en este caso se refiere a arito para la nariz, así que Rivka la matriarca usaba piercing en la nariz, una adelantada total, tal cual. Y lo otro que le regalan son tzemidim, que son pulseras. Esas más pulseras. Es interesante que la Torá describe cuánto pesaba cada cosa y se la cuenta a ver cuánto fue el regalo en billetes de hoy en día. La Torá dice que el piercing pesaba 5.7 gramos. ¿A cuánto está el gramo de oro? Ahora es $62, hice toda la cuenta. Entonces, y dice que las pulseras entre las dos juntas pesaban 114 gramos las dos pulseras. De total, casi 120 gramos de oro fue el regalo que le dio a Rivka, a $62 el gramo de oro, estamos viendo que le regaló casi $7.500. Más los camellos y demás. Más todo el resto un lindo regalo, ¿no? Como para empezar la relación fue una linda... Sí. Un lindo primer paso. Excelente. O sea, si lo puede hacer en sus casas, además está decir que es recomendable, pero si no, hay cosas, hoy en día, piensa que en esa época no había tantos negocios de joyas, ¿no? Hoy en día uno puede conseguir tal vez mejor precio. Okay. Entonces, esta es la primera vez que aparece las joyas como algo, obviamente, permitido, porque Abraham le está dando a su nuera estos regalos. Alguien podría decir lo que siempre ocurre cuando se mencionan los patriarcas, eso fue antes de la entrega de la Torá.
Sin embargo, hay muchos comentaristas que explican que los patriarcas cumplieron con las leyes de la Torá también, al menos en la tierra de Israel. Sí, aparte si la Torá lo cuenta, o sea, trata de no contar cosas que sean irrelevantes. El hecho que la Torá lo incluyó en la historia, le está diciendo, mira, no es una costumbre prohibida, o sea, podés sacar un ejemplo de acá o una costumbre que no necesariamente esté prohibida o esté censurada. Así que, como son, tiende a llevarnos a pensar que son elementos completamente permitidos, por lo menos en mujeres. Eso. Por lo menos mujeres. Tal cual, el ejemplo de mujeres. Ahora viene el ejemplo más clásico y es prácticamente, uno podría decir que es irrefutable respecto de las joyas en ambos sexos. ¿Por qué? Porque después pasa el tiempo, como conocerán la historia, el pueblo de Israel baja a Egipto, libera, entrega la Torá, pero mientras Moshe estaba arriba en el monte Sinai, el pueblo de Israel estaba bastante nervioso porque no bajaba Moshe Rabbeinu. Ya saben la historia de las cuentas, de los días, etcétera, y está por ocurrir, mejor dicho, el famoso pecado del becerro de oro. Entonces, Aarón, a Cohen, el hermano de Moshe, que cuando la gente le pedía hacer algo como una idolatría o algo así, dijo, bueno, vayan a buscar, tráigame el oro que tienen de las joyas, explica ahí otro para ganar tiempo. Sí, tráiganme, en la primera expresión de Aarón es, tráiganme las joyas de sus esposas y sus hijos. ¿Por qué dice, la idea de Aarón siempre la Torá explica que es hacer tiempo, como que claro. Él no los podía parar, pero quería contenernos, cosa de que llegue Moshe y ponga orden. Al final no le salió así, no. Pero le dice, traigan las joyas de sus mujeres y de sus hijos. Te explica Rashi ahí, y varios mefarshim más, basado en el Talmud, que las mujeres y los chicos que usan joyas, y aparte les toman un cariño muy especial. Entonces cuando lo mandó a los padres a sacarle o pedirle las joyas a las mujeres y a los hijos, lo más probable era que se niegan, y por lo tanto gane tiempo, que era lo que él quería, a fin de cuentas era su plan secreto diabólico en este momento. Okay. Entonces, una prueba ahí, parando ahí, vemos que también los chicos usaban joyas. Sí. O sea, no es que ya no separa de sexos hombres y mujeres, niños y niñas, usaban solamente, según la expresión de la Torá, aritos, está hablando literalmente de aritos. Entonces usaban colgantes, pendientes, depende de cada país, porque aritos es muy quizás argentino. Okay, claro. Entonces vemos que también los chicos usaban aritos en ese momento. Y el siguiente pasuk nos da una opinión mucho más fuerte, que es que queríamos llegar, o la tercera opinión de estas importantes, que los maridos los padres de familia van a las casas, les piden a las esposas y a los chicos que le den los aritos. No, papá, esto es mío, es mi arito, ¿cómo me lo vas a quemar en la hoguera? ¿Me lo vas a tirar? Es mío, no te lo doy. Cuenta la Torá que los hombres estaban tan desesperados por tener ese becerro, esa idolatría, ese elemento que los quizás conecte con Dios, o en el momento que se terminó separando, pero como es ese personaje que querían crear, que se sacan los aritos propios y le dan a los aritos de ellos. No el de la esposa, no el de los hijos, sino el de ellos. Interesante. Entonces, que al principio no iban a agarrar los de ellos. Iban a sacar al resto. Iban a sacar además, tal cual. Bueno, fue una orden de Aarón, que la idea no era sacar las demás, sino hacer tiempo. Pero vemos, entonces, la conclusión, hay otras explicaciones que dicen que también las esposas y los chicos también los dieron. Pero digamos que vamos a basarnos en esta sí, la pregunta no es quién lo dio, quién lo dio, es la prueba de que las joyas y esos adornos estaban presentes tanto en hombres como en mujeres como en niños. Tal cual, o sea, todo el público del desierto, el pueblo judío del desierto, acostumbraba a ir a algo completamente frecuente y normal, usar joyas, usar alhajas, usar aritos, como dijiste vos, sin diferencias de sexo ni de edades. Sí. Bueno, entonces tenemos, para arrancar, que ya quizás es un gran punto, quizás comparado con lo que dijiste al principio, porque la gente suele meter en la misma bolsa los tatuajes y los piercing. Quizás porque la gente que se tatúa le gustan los piercing y van de la mano. Puede ser. Pero es muy común que la gente hable de las dos cosas juntas. Y tenemos que marcar una diferencia abismal, porque la Torá prohíbe bastante rotundamente el tatuaje. Digo bastante porque escuchen el capítulo completo si quieren saber en detalle. Pero vemos que el piercing no. El piercing está en la lista de las cosas aparentemente permitidas. Claro. Entonces, esa es la prueba, digamos, tenemos los dos elementos ahí de la Torá. También está presente la existencia de adornos en las Mishnayot y queda también en la Halajá. Cuando se discute, no vamos a entrar en la cuestión técnica, pero como una ley básica de Shabbat, el tema de cargar o no cargar en Shabbat. Transportar de un lugar a otro. Transportarlo. Entonces, hay Mishnayot en el tratado de Shabbat que discuten esto, si se puede salir o no con estos adornos por si se considera transportar o no. Sí. Con lo cual, dice, para que la gente no entienda, llevar una mochila en Shabbat no se puede, por más que está puesta, claro, o como está cargando algo. Ahora, llevar una corbata sí se puede porque es parte de su vestimenta, parte de lo que uno tiene pegado así como ropa. Entonces, si el arito es como una ropa, se puede, pero bueno, no vamos al caso de como dijiste práctico, pero sí vemos otra vez que de la Halajá. Era una pregunta, ¿se puede o no se puede? Tal cual. En el Shulchan Aruch, cuando estas Mishnayot llegan al Shulchan Aruch, el Shulchan Aruch las incluye en el capítulo de joyas femeninas.
Sí. No las habla como conceptos masculinos, como que qué pasa si el hombre sale con su arito, como que aparentemente en la época ya de tanto del Talmud como posteriormente el Shulchan Aruch que estamos hablando, ¿no? Del año, no de hace 3000 como es la historia del Becerro de Oro, sino de hace 1000 el Talmud y 500 el Shulchan Aruch, 1000 el final del Talmud, un poquito más incluso porque Mishnayot así que 2000. Entonces vemos que ya era un periodo que quizás no se usaba tanto en hombres, por lo menos como que se concentró la pregunta en mujeres. No sé si, o sea, no habla del Talmud, no especifica que esté prohibido que un hombre lo use, sino simplemente que aparentemente la costumbre se encauzó en el mundo femenino y no en el masculino. Si te parece, esa es una fuente que vamos a citar por ahora. Entonces, vamos a intentar desgranar un poco el tema. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es la prohibición que está acá en juego respecto a si se puede usar o no? ¿Qué? No, yo me puedo vestir como quiero, me puedo adornar como quiero. ¿Cuáles son las transgresiones que se estarían pasando al hablar de joyas? Entonces la primera y más básica tiene que ver con el dañar, si se considera dañar al cuerpo o no. Sí, que eso ya no aplica ni a cadenitas ni a anillos, claro. Pero piercing y aritos cuando tiene que requiere una perforación, ya aparentemente hay una laceración, un daño hacia el cuerpo. Exacto. Entonces podríamos estar en el terreno de la prohibición del judaísmo de dañar la salud. Sí. Entonces, ¿es así o no es así? ¿O aplica o no aplica? La respuesta suele ser que no es que cualquier daño está prohibido. Siempre buscamos el objetivo que uno tiene. Por ejemplo, a ver, hay que pensar. Una persona tiene mal curada una fractura de un hueso. Claro. Y hay que romperlo de vuelta para alinearlo y volver a ponerlo como corresponde. Estás rompiendo el hueso, estás cortando, o cualquier operación. Tal cual, que sacar el apéndice, uno que está con el apendicitis. Pero lo estoy cortando, lo estoy abriendo, le va a salir sangre. La Torah dice que todo lo que es con algún objetivo, en este caso puntualmente es médico, es de salud, pero vamos a ver que también se aplica a otros objetivos, sí. Ya esta prohibición se puede saltear. Eso es básico, o sea, eso está claro que las operaciones y las cuestiones médicas por salud están permitidas. Tal cual. Algo más interesante tiene que ver con las cirugías plásticas, con las cirugías estéticas, mejor dicho, que es una discusión. Hubiera dicho que tal vez para hacer un programa especial de eso, pero no sé si nos daría tanto. Vamos a ver, quizás queda para... Quizás queda, pero ahí me dejen sus preguntas sobre cirugías estéticas abajo en los comentarios, son muchas las trataremos en otro programa. Pero en definitiva hay una respuesta de Rav Feinstein que él distingue. Por cuanto que esta operación tiene que ver como para embellecerse, o sea, es algo, el objetivo no es para dañarse, sino que sería algo bueno. Hay quienes permiten, ¿sí? una cirugía estética. Es una discusión igual si uno se tiene que someter a algo peligroso. Por ejemplo, tengo un amigo que tenía la pregunta si se podía operar de la vista. Entonces fue a un rabbi y el rabbi le preguntó, bueno, ¿cuánto tenés de aumento? Es decir, ¿es imposible vivir? No, tenía muy poquito solamente. Entonces este rabino le dijo, mira, es preferible que no vale la pena en una situación así ponerse en el peligro de una operación, por más que hoy en día la cirugía para la visión esté sumamente extendida. Otro caso puede ser las cirugías que son para pérdida de peso. Y ya al final estamos hablando del episodio que dijimos que establecimos ahora. Pero son todas cuestiones que entran en lo que se llama el shikul, en la evaluación. Bueno, ¿se puede o no se puede? Parte de esto ya hablamos en el capítulo de donación de órganos, cuando hablamos de abrir un cuerpo para sacar un riñón o alguna donación de un órgano en vida. Lo pueden escuchar también ese capítulo, que esperemos que aparezca aquí arriba. Vamos a ver si se da la magia de la tecnología. Sí. Ahora, entonces, el riesgo para la salud dijimos que aparentemente un riesgo no es, porque nadie se muere por un piercing hay que hacerlo obviamente en lugares clásicos. Lugares con medidas de precaución, medidas de higiene, de gente que... en el lugar donde uno se hace el lugar físico, uno va a hacerlo. Sí. También hay mucha gente que hace en la casa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, uno puede infectarse, puede hacerse problemas complicados. Pero entonces aparentemente no es algo que pone en riesgo la salud. Y como dijiste Ramón Feinstein y varios postim, varios legisladores que opinan así, donde la parte estética y la parte de situaciones que también son contempladas. Entonces, aparentemente no hay ningún problema con el agujero que uno está haciendo para el aro, para el piercing. Ahora, hay que tener cuidado dónde son, porque hoy en día, hace poco vi a alguien caminando, como se ponen cosas, hay gente que se pone como injertos en la cara o aritos en... clavos, cosas. Sí, o lo que fue. Estamos hablando del piercing normal en el lóbulo, tal vez, o quizá en la nariz, no sé. No, en la nariz, yo creo que en la nariz también. De vuelta, el problema es, acá la gente dice, toma en cuenta tu aspecto médico de salud. Entonces consulta con tu doctor. Hay piercings que solamente son complicados, son de mucha, se infectan mucho. Una vez leí un estudio que habla de la relación entre piercing en la lengua y problemas cardíacos, por ejemplo, cosas que uno ni pensaría que ocurren. Hay estudios que son los más rebuscados si ninguno tiene pies base científica. Por eso,
como se decimos siempre, estas cosas, lo consulte a su médico de cabecera. No a Google. Que sí, no a Google, obviamente, y menos a ChatGPT. Entonces, consultar a su doctor, escúchame, ¿es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Me va a tener con un problema de salud? Y si no, por lo menos el punto 1, que es el tema salud, lo tenemos superado. Exacto. Muy bien. Punto 2, bueno, ejemplo de riesgo para la salud, yo puse como punto separado el tema del daño corporal, que también ya dijimos que el daño corporal, riesgo a la salud es uno, daño corporal dijimos que el daño con en pos de un objetivo también se puede, así que no habría problema. El tercero es un tema de prácticas religiosas o idólatras. Por ejemplo, hay gente que usa esta clase de elementos como rituales de ciertos cultos indígenas muchas veces. De repente o tal tatuaje o tal piercing o tal elemento representa una forma de rendir culto a cierta idolatría, o ponerse elementos de idolatría, un elemento que es una figura que representa o algo idólatra. Claro. Ya no es lo mismo colgarse un arito que es un pedazo de alambre, que con una forma que tenga un contenido que puede ser idólatra y es prohibido, obviamente, pero ya no por el tema del no por el arito, sino por la idolatría. Exacto. Ya que estamos con esto, hay otro problema que es con las cosas a veces de religiosas, por ejemplo. Lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los regalos del Bar Mitzvah, pero hay veces que se regalan psukim de Torah, o sea, versículos de la Torah, una cadenita, o a veces gente que se cuelga una mezuzá del cuello con el pergamino realmente escrito en mini chiquitito adentro. Y va al baño. Y va al baño, son cosas que uno piensa que mira qué sagrado que es, lo que esté la costumbre que estoy teniendo, pero a fin de cuentas la lleva a todos lados. La lleva a todos lados, pero no se puede entrar con un rollo de Torah o con algún pasuk, un versículo de Torah a un lugar de feo, un lugar desagradable como el baño, pero en fin de cuentas termina siendo una degradación del elemento sagrado, espiritual, valioso, entonces termina siendo contraproducente lo que uno está queriendo hacer. Pero de vuelta, esto es algo como en paralelo, no en paralelo en realidad, como no me sale la palabra. Suplementario sería, o complementario. Complementario, sí, o sea, colateral, esa es la palabra que está buscando. Es algo colateral, es un algo. Pero si no es un daño también es colateral, bueno, es un elemento colateral, está bien. Sí, muy bien, está bien, colateral. ¿Todo colateral siempre va con daño? No, yo no sé siempre como tiene una tendencia a usarla para negativo, pero es colateral, tal cual. Entonces, el otro elemento es supersticiones. De repente yo creo, esto me va a dar suerte. Ya lo vamos a hablar con los casos puntuales que les preguntaron a la gente. Con la firma de... Pero sí, hay un color puntual que me defiende de no sé qué cosa, o un símbolo, no, por eso quería comentarlo como introducción, y como puntual vamos a analizar caso por caso puntualmente para ver cómo se aplica cada cosa. Otro elemento más es el tema de lo que se llama el judaísmo tzniut. Te fuiste para... No, el punteo, ¿no? Para mí es el punteo de las cosas que problemáticas, los daños con los colaterales que dijimos. Entonces para déjame para agregar, no, déjame resumir para que claro. El arito, la acción de colocarse un piercing, si es en un lugar que no afecta a la salud, y si está contemplado, depende de cada persona. Si hay gente, por ejemplo, que forma queloides, que suele ser propensa a las infecciones y demás, eso está prohibido, porque en ese caso puntual va a estar atentando contra la salud. Si está la salud superada, entran otras cuestiones que tienen que ver con otros aspectos de la ley judía, es decir, no tanto en el daño al cuerpo, sino como decíamos recién, bueno, tened cuidado que si es que alguien se lleva por un arito, que no esté haciendo idolatría, que no supersticiones, y ahora tenés con el tema de tzniut, el tema del recato. Es algo interesante porque por ejemplo, en el mundo religioso es extremadamente extendido que las chicas tengan aritos. Sin embargo, hay ciertos estilos de aritos que son son aceptados en ciertos sectores y no son tan aceptados en otros. Sí. Más que nada, como leyes de tzniut, para explicarlo a quien no lo entiende, es un concepto de trabajar lo interno y no destacarse por lo externo. Un concepto de modestia. Entonces, uno trata de que sus ropas no sean llamativas para justamente la atención atraer a quien soy yo y no lo que tengo puesto. Una ropa muy fluoro, llamativa, brillante o transparente, como que elementos que terminan siendo que se destaque más la ropa que uno mismo. Entonces, estos aritos, estos accesorios, pueden ser que también de repente, mira, se puso, no sé, como dijimos antes, aros en toda la ceja o cosas así, que de repente ya se hace algo que llama mucho la atención. Para el judaísmo está como mal visto, tal cual, como que uno dice, escúchame, que te destacate por quien sos, por lo que creas, por lo que haces, y no porque agarraste, te pusiste a clavar cosas en la frente. De vuelta, no está mal el área en sí, pero fijémonos la forma que uno lo termina implementando, que no sea eso más importante que el propio ser de la persona. También hablar si son cosas de
de descaro, de frivolidad, cosas que ya violan otros aspectos de la normativa judía tradicional. Okay. Creo que el último, si estamos más a agregarlo, es el tema de arrastrarse por la moda o la pertenencia a cierto culto o cierto lugar. Mira, no, me voy a poner este arito porque todos mis compañeros de secundaria tienen ese arito, o todo el mundo lo hace porque tal jugador o jugadora de fútbol lo hizo. Vos por quién sos y no por un tema de copiar a los demás. O sea, ¿qué estás copiando? ¿Qué ejemplo copias? O sea, no vas a ser Messi porque te tatúes el brazo como te ha tatuado Messi, ¿entendés? Como que hay cosas que eso ya, quizás lo hablamos un poquito del capítulo de fanatismo. Ok. No pueden contarlo acá arriba, quizás vamos a ver si se da la magia o no se da la magia. Pero va por ese lado, como que no tenemos que seguir costumbres que terminen haciéndonos ser uno más del montón y hacer las cosas sin ningún motivo, sin una sustancia. Queremos que nuestras acciones sean acciones sustanciales que nos aporten a nuestra esencia, a nuestra personalidad y no simplemente copiar lo que otro hace porque todos lo están haciendo y se hizo de moda. Ahora, hay algo que es importante en respecto de todos estos adornos y demás que tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Que es evidente... ¿Vas a decir algo? No. Que es evidente que siempre salta en la discusión si hay una diferencia por cuestiones de género o demás. Más allá de toda la políticamente correcto o incorrecto que esté dando vueltas y la cancelación, que no vamos a entrar en ese tema, porque a ese sí le vamos a dedicar un episodio, ¿sí? Hicimos una cancelación. Tal vez sea el último. La cultura de... Sí. Pero más allá de eso, el judaísmo contempla que cuando hay otra prohibición que tiene que ver con el famoso Lot Tilbash, ¿sí? Que un hombre no puede utilizar vestimentas, prendas o accesorios que están destinados específicamente para la mujer, y la mujer no puede utilizar prendas o accesorios que son destinados específicamente para hombres. Ahora bien, como todos ya sabemos que la moda es algo cambiante. Entonces, para dar un ejemplo clásico, tal vez en una época el pantalón era algo que solamente lo utilizaban los hombres porque las mujeres utilizaban falda, y por el cambio de las modas y demás, las mujeres también hoy en día usan pantalones, ¿sí? Ahora, no estamos hablando de ese tema hoy, estamos hablando de la cuestión de los accesorios. Ocurrió lo mismo también en el mundo masculino, en donde lo que ocurrió fue así. Como dijimos antes, en el desierto, en la época del desierto, los hombres y las mujeres utilizaban joyas. Ocurrió algo en un momento de la historia en el cual los hombres dejaron de utilizar ciertos accesorios, o sea, al menos en la cultura occidental, por así decirlo, ¿sí? Porque en muchos lugares más de Medio Oriente y demás, los hombres siguieron utilizando muchas joyas. Pero por así decirlo, en la parte occidental del planeta se dejó de utilizar. Y volvió, si uno tendría que marcar una época, tal vez más que hubo una ruptura ideológica y hubo como una gran revolución, en los 60. En donde, por ejemplo, el cabello de los hombres empezaron a utilizar el cabello más largo, algo que no era tan normal. Pulseras, aritos, collares. Entonces... ya estamos hablando casi 70 años de eso. Está absolutamente instalado hoy esta práctica en los hombres. Entonces uno diría, bueno, hoy en día las joyas es algo que no es específicamente de una mujer, sino también de los hombres. Ahora, esto tiene que ver tal vez con un debate un poquito más profundo, que es ¿cuál es el origen de la moda? ¿Sí? ¿Te gustó? Dale. ¿De dónde nace? ¿Cuál era el objetivo? Aquellos que instalaron la moda, ¿qué es lo que querían hacer? Te doy un ejemplo que me contaba alguien hoy, preparando un poco para este episodio. La alianza, ¿sí? La alianza, el anillo de casamiento. Hombres y mujeres, la alianza de casamiento, algo absolutamente extendido en muchos lados. No te les puesto veo. Nosotros no lo utilizamos, yo no lo utilizo, pero hay mucha gente que sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puso de moda esto? Entonces, me contó esto, hay que chequearlo, si alguno tiene otro comentario, porque puede ser que puede fallar, como decía. Pero me dijeron que más o menos en los años 20 los joyeros de la época dijeron, escucha, me estamos vendiendo anillos solamente a mujeres. El 50% del mercado estamos perdiéndolo. Y las clases más altas, o sea, lograron convencer a gente de las élites que empiecen a utilizar los hombres anillos. Y la moda se extendió, y hoy en día está absolutamente instalado que cuando se casan, que en la gran parte del planeta, hombres y mujeres tienen la alianza. El origen de ese no tiene algo prohibitivo, no es algo en contra de otro. Tiene un origen básicamente comercial, ¿sí? Entonces, cuando el origen no va en contra de la Torá, no hay tanto problema. O sea, no hay ningún problema. Es decir, la moda, ¿cómo empezó esta moda? Con una raíz comercial. Bueno, entonces no está yendo en contra de la Torá. Ahora, cuando hay una práctica que se instala
Y el origen de la práctica, es decir, por ejemplo, en contra de los valores de la Torá, eso es más discutible. Cuando ocurrió el movimiento en los 60, el hipismo y demás, había mucho esto de que la mujer y el hombre es todo lo mismo, no hay una cuestión de roles. Entonces ahí genera un poco la pregunta de cuál es lo que sería la shkafa, no me sale la palabra. La ideología. La ideología detrás de esta costumbre que se expandió, ¿sí? Y ahí es más como entra un poco, es un poquito más, hay que hilar un poquito más fino. Sí, sí. Bueno, entonces eso aplicaría ya a analizar la historia de cada una de las alhajas por sí. Yo creo que incluso que el origen haya sido negativo, si el origen se perdió, es parecido a la costumbre del desierto, cuando los hombres dejaron de usarlo y volvió. Entonces tengo que rastrear todas las veces que se usó y por qué se usó. O sea, que ahora se usen, digamos, no sé, en San Pablo anillos o collares para hombres, hay que asociarlo sí o sí con el movimiento hippie del 60, de hace, como dijiste vos, 70 años, o 60 años. Pero como que a dónde hay que ver, hasta qué punto tenemos que hilar fino llegando al análisis, ¿viste?, antropológico de las cosas. Pero lo que pasa es que, y entonces, ¿qué es lo que fija la costumbre? ¿Que se expanda? Si hay mucha gente que lo usa, ya está permitido. Mira, si fuera solo por el tema del oil bash, como dijiste al principio, el caso del oil bash, que es la prohibición de no usar la vestimenta del otro sexo, en este caso, hombres, mujeres, en ese caso tenemos que el origen es, vamos a ver cada lugar. Entonces, mira, en Escocia la pollera, el ejemplo de Escocia, pero que es el ejemplo más claro, donde el hombre acostumbra usar pollera, sí es que acostumbra usar pollera. Entonces, así hay miles de ejemplos en donde hoy en día el anillo que dijiste los hombres, tenemos que llegar hasta la década del 20, o sea, hace 100 años, cuando el tipo comercialmente lo quiso hacer. Es probable que incluso que le haya sido hippie, haya llegado el anillo o los collares al resto del mundo por gente que quiso comercializar con collares, ¿entendés? Como que en la mitad pasaste a lo económico también. ¿Tenemos que asociarlo con el origen? Es una pregunta para dejar. Bueno, por eso es final abierto. Sí, en ese punto puntual, yo lo dejaría en el final abierto de justamente eso. No, pero hablemoslo. ¿Qué es lo que si en todo el mundo, o sea, hoy en día sobre todo que hay vale cualquier cosa en el mundo de la moda, no hay prácticamente no hay género, ¿sí? Entonces que si mucha gente empieza a vestirse de cierta manera, ¿eso significa que es una costumbre y va a estar permitido? Sí, porque en depende en qué, o sea, porque ¿dónde pones tenemos leyes, o sea, el concepto de tzniut. Hay ciertos lugares del cuerpo que el judaísmo te dice que hay que tapar por modestia, por recato. Entonces, pero la moda es que esa parte vaya descubierta. No, ahí estamos violando una ley judía que dice que esa parte tiene que estar tapada. Y por más que todo el mundo lo haga, nosotros vamos a reservar el derecho de admisión a ese tipo de prendas en nuestros entornos, porque queremos justamente guardar ese concepto, ese principio del tzniut, del recato, de la modestia, como se le quiera traducir. Ahora, cuando es algo que depende de costumbre, por ejemplo, la prohibición del oil bash, que es una prohibición de la Torah, está muy vinculada con la costumbre. No te pondrás ropa de mujer. Bueno, ¿qué es ropa de mujer? Depende la foto del momento. Hay ciertas profundidades, no nos vamos a meter detalles, depende de cada región, de cada lugar del mundo entero, de ciertos estratos sociales, como que depende de muchos conceptos. Pero si ese elemento se aceptó como vestimenta de hombre, sea una pollera, sea una vincha, cuando Vilas empezó a usar en la década vincha en su momento jugando al tenis, tampoco era tipo lo más común que hombres usen vincha, y de repente se puso re de moda y todo el mundo quería ser como Guillermo Vilas, un tenista famoso de Argentina, para quien no sabe de qué estamos hablando. Entonces mira, o pasa con los jugadores de la NBA, también uno se pone de repente un brazalete y todo va con el brazalete, como que son modas que van cambiando. Entonces, si eso está asociado con el otro sexo, otro género, ya es un problema, porque no lo puedo copiar, porque estaría copiando lo que hacen ellos. Ahora, si se naturalizó en hombres, por el caso, no habría problema, porque esta prohibición es justo una prohibición atada a la costumbre. No es una prohibición permanente, como dijimos antes, de lo que es ciertas cubrir, no sé, las partes íntimas, sino costumbre atada al entorno, a lo que es una prohibición atada a la costumbre. Entonces, por eso entiendo que es más dinámica. ¿Qué te parece? No es... O sea, vos quedás bien con todo el mundo. No, porque hay lugares donde no es costumbre, si vamos, digamos que sea barrial la cosa. Estamos en un barrio nosotros donde ningún hombre usa anillo. De hecho, ¿viste algún hombre con anillo en este barrio? Creo que no hay ningún hombre con anillo. Estamos en un barrio puntualmente donde no se usa. Entonces, usar un anillo acá quizás es una costumbre femenina, porque solo mujeres usan anillo. ¿Pero el barrio fija? Bueno, por eso no me quise meter ese detalle, porque es más complejo hasta qué punto el límite geográfico para darle relevancia a una costumbre. Pero digamos que sea el barrio el que fija. Entonces, bueno, ya está, en este barrio no se puede. Ahora, lugares donde se hizo completamente popular y común, no hay ningún problema entonces.
El único problema que se entiendo es que tengas algo más para agregar. No estoy... Lo estás pensando en voz alta, está bien. Sí, no me convence, no me gusta que el judío siempre es minoría. Sí. Entonces, cuando hay algo que lo maneje la costumbre, y nosotros nos basamos en la costumbre en cuestiones numéricas, entonces siempre la cultura, o sea, por una cuestión matemática pura, la cultura que va en contra o que no está vinculada con la Torá, va a ser la que fija la costumbre. Bueno, hay una frase famosa, hay una historia famosa de un gran rabino cuando era chiquito, no sé, la voy a contar breve, pero que de repente vino un zar del momento, y lo agarró al niño de un lugar de estudio, después fue un gran rabino, y le dice, escuchamos, ¿cómo es el tema de la mayoría en el judaísmo? Y dice, no, nosotros cada vez que tenemos una polémica, un dilema, vamos según la mayoría. Y dice, bueno, entonces la mayoría de estos países somos cristianos, te pido por favor que te subes a la mayoría. Y el chico le dijo, no, vamos según la mayoría cuando estamos en una duda. Si tenemos alguna duda, vemos qué hace la mayoría y seguimos. Cuando estamos seguros de algo, no. Y sobre eso también agrego que también muchos legisladores dicen, bueno, analizar la costumbre de la gente judía del lugar o de la gente judía en general. Entonces no te metas con las costumbres totales, sino más particulares. Bueno, por eso digo que el tema de que si uno está seguro, ¿qué es lo que estoy seguro? Si uno está seguro de la ideología. Por eso, a eso me refería con, ¿cuál es la razón? Supongamos que ahora se pone de moda como es algo que está absolutamente de moda, ya prácticamente no hay género en las prendas. ¿Sí? Sí. Nosotros como judíos vamos a decir que no hay género en las prendas, porque la gran mayoría, porque el Salón de la Moda de París decide que ahora no hay ningún género. Yo creo que no depende del Salón de la Moda de París, sino depende de cuánto esa moda penetra en los círculos en los que uno pertenece. Entonces es un poquito más complejo ya, porque tenemos que llamamos círculo, hasta dónde llegamos, como dijimos antes, geográficamente el judío de Brasil es igual que el judío de Indonesia, que el judío de París. Entonces depende mucho de usos y costumbres generales de la sociedad en la que uno vive y particulares de la comunidad en la que uno se mueve también a nivel judío. Sí se incorporó el día que, mira, por ejemplo, no vayamos más lejos, el sombrero de hoy en día que usa el mundo ortodoxo, un sombrero de ala, que es un sombrero que era moderno hace 150 años y hoy en día el mundo lo dejó, lo discontinuó y el mundo judío lo sigue usando. Ese sombrero en una época no existió, cuando existió se empezó a instaurar. Bueno, ¿quién lo usa? Bueno, lo usa la gente elegante, usa sombrero. Bueno, entonces yo como judío quiero vestirme de forma elegante, agarro el saco, agarro el sombrero. Entonces sí, nos vemos influenciados mucho por el entorno y cómo cómo va permeando las formas de vestirse en el entorno en el que uno pertenece. Pero hoy en día nadie lo usa y nosotros lo seguimos usando. Bueno, porque mantuvimos esa costumbre de etiqueta como que nos parece que sigue siendo elegante. Entonces gran parte del mundo ortodoxo sigue vistiendo esa etiqueta. Entonces vemos que es dinámico, vemos que cambia y puede ser que, como decimos, se ponga un freno y digamos esto no. Pero es analizable. Yo creo que cada generación, cada etapa de la vida, cada geografía, tiene que analizar por prenda o por, en este caso, accesorio, si es hombre o mujer o dónde va. Pero por eso me gusta más el análisis ideológico, porque lo que digo es, yo no me gusta que el que fija las reglas de etiqueta, las reglas de la moda religiosa sea X del Salón de la Moda de París. Sí. Entonces tiene que haber, cuando uno tiene claras las raíces de por qué esto se utiliza, después mira, esta ropa sí, esta ropa no. Pero no porque lo que fijan en insisto, el Salón de la Moda de París o de Milano, donde fuera, lo que más le guste. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Es decir, que hay una suma. Se comenzó a usar, ¿y qué hay detrás de ese inicio? ¿Por qué se empezó a usar así? Por ejemplo, y espero que no extenderme con esto, es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con lo que ocurre con los géneros, ¿sí? Se empezó a instaurar que no hay diferencia de géneros. Y entonces cualquier ropa... Bueno, hay una ideología atrás de este mensaje que se está expandiendo un montón. Bueno, uno tiene que tener claro de dónde viene ese lugar para decir, mira, hasta acá llegué, no me importa tu mensaje, porque si no... Sí. Bueno, lo que está diciendo yo creo que también es interesante no dejarlo sujeto a los sujetos, a las personas en particular, sino, como decimos, hacer un análisis mucho más complejo, en forma de gente preparada, rabínica, capacitada, que llegue a esta conclusión que hicimos, donde sí se va a tomar en cuenta mucho el entorno y cómo se viste la gente alrededor, pero no se va a dejar de lado estos detalles, que no son tan detalles como decimos, que es la ideología que está atrás de las cosas, cómo surgió, por dónde surgió, que realmente, pues, ¿sabes qué? Le ponemos cancelado, le ponemos la etiqueta roja a este elemento porque tiene una connotación muy fuerte que va en contra de los valores judíos. Y quizás es parte del punteo que hablamos antes de lo que llamamos quizás idolatría o cuestiones de seguir la moda por la moda en sí.
Entonces es un cálculo, una ecuación muy compleja, donde yo pondría ambas cosas, la costumbre social y dos alertas que estás mencionando, que también son muy importantes tomar en cuenta, porque como decimos, queremos mantener una filosofía y una ideología que no se ve alterada por moda, sino que queremos que sea firme a su esencia. Vamos a uno de los últimos temas, no sé si te queda alguno, pero queda el famoso caso que muchos mencionaron y me mandaron los mensajes en las preguntas, que tiene que ver con el arito que se le hacía al siervo hebreo cuando decía quedarse. En la Torá se menciona toda una explicación de cuando una persona no puede pagar una deuda o tiene algo para devolverle, que puede servir a otro judío, un judío a otro judío, por 6 años, máximo de 6 años. Ahora, si esta persona quiere quedarse como sirviéndolo, entonces se le hacía un aro en la oreja, marcando como que la oreja que no había escuchado, porque en realidad uno tiene que ser siervo de Dios y no siervo de otra persona. Pero en definitiva lo vemos ahí como la Torá como marca algo, el arito en la oreja como algo negativo, ¿sí? Una connotación negativa. Muchos preguntaron, bueno, ¿se puede poner el arito si esto en realidad uno está dando a entender como que es un siervo de otra persona? ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, bueno, ahí se mete un tema filosófico, como dijimos, de Ashkafá, de cosmología, de un montón de cosas que se van sumando, pero sí es verdad que si bien incluso a la conclusión que estamos llegando de que a nivel legal no habría ningún problema, a nivel filosófico sí habría problema, porque quizás esa representación de ese esclavo que quería seguir siendo esclavo y no ser esclavo de Dios, o sea, tener una subcontratación, era un subcontratado, eso sí, Dios decía, escúchame, te voy a perforar la oreja porque la oreja que tenía que escuchar directo a mí está escuchando a otro. Entonces sí tiene una connotación negativa, y por eso también quizás es que al día de hoy el mundo judío más ortodoxo, quizás dice, no vemos tantos aritos, por más que el mundo lo aceptó y lo incorporó, y que sabemos que en la época del desierto lo usaban, pero sí tiene una connotación negativa que no deja de ser en los hombres, que no deja de ser negativa, que era ese hombre que decía, ¿sabes qué? Quiero seguir con mi patrón y no directamente con Dios. Y otra pregunta que mandaron, el hilo rojo. El hilo rojo. El famoso hilo rojo. Preguntaron por el hilo rojo y la hamsa también, la manita. También eso es importante, que hay costumbres, que todo eso está muy vinculado con los lugares y las costumbres. Creo que en el mundo sefaradí está mucho más extendido que los hombres utilicen como pulseras o cadenitas, o si no me equivoco, pueden contestarlo. Imagino, y esto es un tiro, lo que entiendo es que la cultura de Medio Oriente, las culturas árabes, era más normal. Y en la cultura europea era menos. Sí, penetraron mucho esta clase de elementos, como la hamsa, que es la mano de Fátima para los árabes, que es una mano de Fátima es la hija de Mahoma. Entonces es como la protección venía de la hija de Mahoma. Mucha influencia foránea que tiene estas costumbres. Entonces, si uno... Mira, me gustó las manitas porque el ojito, la piedrita celeste, son todas cosas que ya uno a veces habría que analizar una por una de cada historia que tienen, pero... Como dijimos al principio, ¿caímos en idolatría o no caímos en idolatría? O sea, yo uso la manita porque la usaba mi abuelo y porque en Alepo todos la usaban y era linda y aparte está readornada y brilla y no sé qué. Bueno, ahí te gusta. Israel, tráeme la manita. Eso, tráeme la manita, tráeme ese. En el 11. También. Pero bueno, si le vas a atribuir un poder especial a eso, ya sea el hilo rojo o a la manito, estás cayendo en idolatría y estás en un problema. Claro. Ahora, si te gusta por estética, bienvenido sea, cada uno con lo que quiera. Tuvimos muchas preguntas más, estoy seguro no quedó respondida con lo que hablamos. Uno es el anillo de casamiento. Hablamos. Que sí que hablamos un poquito. No aclaramos que en la jupá no se hace, en la jupá no se pone anillo el hombre a la mujer. No hay ningún problema con hacerlo después. Hay mucha gente que dice, no, que cancela el casamiento, la mujer al hombre. Entonces, pero si un hombre quiere usar anillo de casamiento o una mujer quiere usarlo, no hay ningún problema en base a lo que estuvimos hablando. Para el judaísmo no es que señales, no, está casado y hay que poner el anillo para que sepa que está casado. Tampoco las mujeres casadas se hacen ni mucho hincapié en usar el anillo, pero no porque justamente no tenemos eso como una señal, no, mira, alejate que está casada, sino que hay otras normas de prevención de problemas de intimidad. Entonces no hay ningún problema con usarlo después, basta lo que hablamos. Nos quedó también, dijimos que la gente se cuelga con sus psukim, dijimos que hay que tener cuidado con el baño porque es una... baño en cualquier otro lugar que sea despreciable. Tal cual. Despreciable no es la palabra. Preguntaron por el Maguen David. El Maguen David no es algo que tiene una santidad propia, entonces no hay ningún problema con usarlo. La cadenita del bar mitzvah famosa que preguntaste de tu bar mitzvah. El Jai, el Maguen David. El Jai tiene que ver quizá con el baño, sí. Si las palabras y las letras se pueden entrar... Si no fuera un pasú con una palabra en sí sola, no, salvo que sea el nombre de Dios. Entonces no habría problema. Lo mismo con el Maguen David, tampoco es un elemento que tenga una santidad intrínseca. Preguntaron por hacer más de un
aro en cada oreja, Tiene que tampoco ver hay cómo ningún es el problema. absoluto. Depende, sí, depende por el recato, por una persona se llene de aros y de repente se destaque, pues mira, ahí viene el de las orejas de metal. Ahí ya se da un problema de Tzennywood, pero no va por otro lado más que por ese. Y bueno, yo me pregunto cuál es el origen de la provisión, estuvimos hablando justamente de lo que vinimos especificando hasta ahora, y creo que ahora sí, terminamos con las preguntas. Gracias por todas las preguntas que nos llegaron, esta vez fueron una cantidad enorme de preguntas, tratamos de abarcarlas a todas, esperemos que haya sido así, si no, dejen en los comentarios, si la volvemos a hablar, trataremos en público en los comentarios, en otro episodio son muchas. O tal vez en Patreon podemos hacer alguna conexión con los que se suman y se hacen También un final abierto, en vivo. con público, ¿verdad? Puede ser una buena idea. Así que bueno, nos dejamos con esto. Material para pensar hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Compartan, suscríbanse, campanita y todo lo que ya saben. Así es, muchas gracias.